Hoy nos vamos a ahorrar una vida. Bueno, una vida. Nos ahorraremos una muerte, ¿no? Bueno, más bien vamos a no perderla. Ya sabéis lo caro que sale perder cosas en un barco. Hoy vamos a ver cómo enfrentarnos a un hombre al agua y salir airosos por nuestros propios medios de la situación. Con un buen susto, pero ilesos. Todo gracias a un poco de imaginación y algunos inventos. Y por supuesto gastándonos muy poco dinero en construirlo, claro, que ya sabéis que esto va de ahorrar. El hombre al agua, yo no, ¿eh? Voy a hacer yo un casting como hizo él para buscar un editor nuevo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las situaciones más indeseables que le puede ocurrir a uno cuando está en un barco. El hombre al agua involuntario. Porque claro, si es para darse un baño no pasa nada. Pero si te caes sin querer... Sobre todo cuando uno está navegando en solitario o de noche haciendo una guardia, caerse al mar y ver cómo se va alejando lenta e irremediablemente el barco ha de ser la situación más angustiosa que me puedo imaginar. Puede que lo comprobemos en este vídeo. Y por supuesto, vamos a ver algunos inventos que nos van a permitir salir airosos de una caída del barco, algunos muy tradicionales, otros más imaginativos y el más importante de todos. Veremos cómo hacernos un pequeño dispositivo inalámbrico muy fácilmente y muy barato, unos 25 euros nos vamos a gastar, que nos va a permitir alertar al resto de gente si nos caemos en una guardia o incluso detener el barco si vamos en solitario. ¿Tiene nombre el aparato? El aparato salvavidas. Yo navego mucho en solitario y aunque normalmente navego con buen tiempo y en buenas condiciones, siempre te queda la duda de qué pasa si me caigo al agua mientras voy solo. Cuando las condiciones son duras y estás en alta mar, pienso en el miedo de ver alejarse irremediablemente el barco y quedarme solo a la deriva en medio del mar. Pero no creáis, también cuando navego plácidamente por la bahía de Santander con sus aguas tranquilas, en ese caso, más que pensar en mi integridad física, pienso más en la integridad del barco, porque yo me puedo caer al agua y en un entorno como el de la bahía de Santander voy a poder pedir ayuda o llegar fácilmente a la orilla por mis propios medios. Pero mi pobre barco es fácil que llegue también a la orilla por sus propios medios y no pare hasta que se estrelle contra un muelle, embarranque o se trague alguno de los islotes que tenemos en la bahía. Incluso llevando tripulación te puedes encontrar con una caída en una guardia nocturna y que nadie se dé cuenta hasta que ya sea demasiado tarde para el que se ha caído o incluso para los que se han quedado a bordo que siguen durmiendo mientras el barco sigue avanzando. Con esto en mente, las cuestiones que vamos a ver en este vídeo van a ir alrededor de tres grandes pilares: prevenir, alertar y regresar al barco. El mejor invento que hay para salir airoso de un hombre al agua es, sin lugar a dudas, no caerse. Así de sencillo. Si no te caes, pues ya no te vas a tener que preocupar de lograr que alguien sepa que te has caído y dónde, o no te vas a tener que preocupar de conseguir volver de nuevo al barco. Y para no caerse, pues evidentemente hay que andar con cuidado, valorar el estado del mar, la situación y la necesidad real de desplazarse por la cubierta para hacer algo. Aquí, el tener toda la maniobra posible redireccionada a la bañera es uno de los mejores sistemas de protección, pues evita que tengamos que deambular por el barco. Pero incluso dentro de la bañera puede haber un cambio brusco de escora, un impacto, una ola que nos barra y nos podamos precipitar fuera del barco. Y ahí es donde los arneses y los sistemas de línea de vida nos pueden ayudar. Un arnés con sus líneas de vida nos va a permitir hacernos firmes a distintos puntos del barco para evitar salir despedidos. Lo importante en un arnés debería ser su resistencia y calidad, pero para mí lo más importante es que sea cómodo, porque si no lo es, él mismo va a poder ser el culpable de algún traspiés o lo más habitual es que sea tan incómodo que no nos lo pongamos nunca. Cuando navego en mar abierto, especialmente en solitario, yo normalmente llevo mi chaleco salvavidas inflable, que ya tiene sus sujeciones de arnés y a la que le he añadido dos mosquetones ligeros de escalada con una cinta plana que lleva un cabo elástico y que cuelga en su interior. ¿Ves? Esto es lo que yo llevo. Muy recogido, normalmente lo puedes llevar así y luego cuando los tienes que usar, pues te sueltas. Esto permite que sea cómodo y recogido y los dos mosquetones de longitudes diferentes me permiten tanto atarme a alguno de los puntos firmes del barco cuando estoy quieto o cuando estoy trabajando en algún punto puedo usar el lado corto para hacerme firme y liberar ambas manos para trabajar.
Los puntos de anclaje firme han de ser cómodos y no necesitan ser especialmente resistentes, puesto que al final no van a tener que soportar grandes inercias y cargas, pues las caídas serán como máximo de la longitud de los cabos del arnés. Adicionalmente, lo normal es tener una o dos líneas que nos permitan movernos desde la bañera a la proa sin desengancharnos del barco. Aquí hay tantos criterios como barcos, que si dentro de los obenques y cerca de la crujía en barcos grandes, para que la caída sea dentro del mismo, que si por el exterior de los obenques en barcos pequeños, donde cualquier caída te va a llevar irremediablemente al agua, y lo interesante es que acabes en la popa del mismo, por donde volver a subir fácilmente y no colgado boca abajo ahogándote en mitad del barco. Yo creo que lo único que casi todo el mundo está de acuerdo es que sobre la cubierta lo mejor es usar cinta en vez de cabo redondo, para que no sea el pisar o tropezar con el cabo lo que provoque el propio traspiés y el accidente. Cinta así como la de los cinturones de seguridad y esas cosas, de ese estilo. Como la de escalada o como la que usamos para hacer la escalera para subir a es que estaba pensando. Adicionalmente, una cinta o cabo en ambos lados de la botavara puede resultar también muy útil, cuando esta última está firme, para poder desplazarnos por la bañera y hasta el palo, o para trabajar en la botavara y estar sujetos en alto y lejos del agua. Con esto deberíamos evitar el caernos del barco al agua, por lo menos en barcos con buena distancia entre la línea de vida y la regala. Pero está claro que estos engorros y medidas los tomamos más cuando la cosa está fea. A pesar de que caerse, se puede caer uno hasta el día más bonito, calmado y soleado, que suele ser el día en el que bajamos la guardia. Pero en mi barco, los dos únicos hombres al agua que he tenido han sido en condiciones mucho más mundanas. Un invitado se me cayó sin ni siquiera haber zarpado. Otro en realidad se cayó en el propio muelle, aunque el estado del muelle era deplorable y llevar una tabla de sup a cuestas con la que tropezarse tampoco ayudó. A mí se me han caído también zarpando. Sí. El momento peligroso. Si yo rescaté una vez a tu mujer así, la agarré así y la saqué del agua. Estos dos que se te han caído, por favor, nombres. O sea, esto es así. Tendría que pedir la autorización. Esto es así. No creo que pueda decir los nombres, porque tendría que preguntarle a Roberto si quiere salir en el vídeo. Ese no era el embajador de Rusia. El embajador de Rusia. Eso. Si desafortunadamente nos caemos al agua, especialmente cuando navegamos en solitario, hay una serie de técnicas y consejos muy asentados entre los navegantes en solitario para intentar salvar la situación. El más conocido es arrastrar durante la navegación un cabo que flote por la borda, que sea bastante largo, por lo menos 30 metros, para que en caso de que nos caigamos podamos agarrarnos y remontar hasta el barco mientras este sigue avanzando inexorablemente y luego poder volver a subir. Pero ahí suelen surgir muchas dudas a la gente. ¿Cuánto se va a ralentizar el barco al arrastrar un cabo así? Pues ni idea, pero esto es muy fácil de comprobar, lo podemos ver. Vale, 4,2, 4,1, 4,2. Mira, ve. Ni lo más mínimo. Pero con un barco moviéndose a 4 o 5 nudos, ¿vamos a tener la fuerza necesaria para regresar al barco nosotros mismos? Pues se supone que sí, pero ya sabéis que aquí somos muchos de experimentar, incluso en nuestras propias carnes. Yo no. Incluso en mis propias carnes. Mejor. De todas formas, siempre puede ser bueno hacerle unos nudos al cabo cada metro, más o menos, para facilitar el avance y, por supuesto, remolcar un mini flotador para saber dónde se acaba y que sirva de tope. Bueno, y por supuesto, y esto es tan importante que hasta en Hollywood han hecho alguna película sobre ello, por favor, la escalera de baño ha de estar cerca de donde está anclado el cabo y ha de poder bajarse fácilmente desde el agua. No vayamos a hacer todo este esfuerzo para llegar hasta el barco y luego no poder volver a subir cuando ya estamos allí. Porque si subir sin la escalera al barco es ya de por sí complicado, en un barco en marcha puede ser básicamente imposible.
Contando con este sistema, y si tenéis un poco de imaginación y algún cabo elástico pequeño, igual hasta podéis mejorar un poco la solución y hacer que cuando haya mucha presión sobre dicho cabo, pues este arrastre la pala del timón a una banda, por ejemplo, y logre que gire el barco, o tire de la palanca de ahogar el motor, o de la de acelerar, o de alguno de los sistemas clásicos de hombre al agua de los fuerabordas que tenga el propio motor. Los sistemas para detener las embarcaciones cuando caemos al agua son muy habituales y básicamente obligatorios en las motos de agua, lanchas rápidas pequeñas o los fueraborda de nuestros dinghies en los que nos enganchamos a ellos para que si nos caemos al agua, pues se pare el motor. Al final, si se para el motor, por mucha inercia que el barco pueda llevar, seguro que se detiene a una distancia abordable nadando con el chaleco, que deberíamos llevar puesto, claro. Tardaremos más o menos. Será un pequeño esfuerzo o un esfuerzo descomunal, pero conseguiremos regresar al barco, bajar la escalera desde el agua y subir. Estos sistemas son muy aptos para los barcos pequeñitos en los que siempre se manejan desde un puesto de conducción fijo, pero cuando se trata ya de un barco grande en el que tienes que desplazarte por él mientras está siendo conducido por el piloto automático, estos sistemas se vuelven un tanto inútiles y ya necesitamos algo inalámbrico, algo que nos dé la libertad de movimientos en el barco, pero que también salte si nos caemos. Y existe, tanto para avisar al resto de la tripulación cuando nos caemos durante una guardia nocturna, como para detener el barco. Son sistemas específicamente diseñados para barcos y que tienen pinta de funcionar bastante bien. Básicamente todos los comerciales que hay por ahí se basan en algún tipo de mando o llavero que llevas contigo y una base que va fijada al barco. Esta base tiene un relé que conecta con el sistema de encendido de la embarcación y que en caso de que el llavero se separe, porque te caigas al agua, provoca que se accione el relé y corte el arranque o accione el botón de apagado del motor o lo que corresponda. La verdad es que no son exageradamente caros, del orden de 300 euros en sus versiones más básicas, pero tampoco es que tengan un gran misterio en su funcionamiento. De hecho, vamos a ver cómo podríamos construirnos nosotros mismos uno por menos de 25 euros y que cumpla con los dos objetivos: avisar al resto de la tripulación y detener el motor del barco. Antes incluso de conocer la existencia de estos sistemas comerciales, ya le estuve dando yo vueltas a hacer un sistema similar para mi barco y que por supuesto fuese muy barato. De hecho, ya hace años tenía hecho un sistema con la Raspberry, que veremos en otro episodio, que detectaba la presencia de mi smartwatch en el barco y que si se separaba del mismo, anotaba las coordenadas de GPS y avisaba a quien yo tuviese configurado. Funcionaba muy bien. De hecho, tengo anotadas perfectamente las coordenadas en las que los cabos de la botavara me arrancaron el reloj de la muñeca y acabó en el fondo del mar, justo en mitad de la canal de navegación. Al margen de esto, e inspirado en un proyecto del cofrade Pato de la taberna del puerto, me decidí a diseñar una versión muy sencilla y barata que podamos fabricar cualquiera sin grandes conocimientos de electrónica y por menos de 25 euros, y que de momento aporte las mismas funcionalidades que las versiones comerciales que hemos visto. ¿Pero cualquiera de verdad? O porque claro, luego a mí me dice mi padre, joder, que es que tienes que ser de la NASA para estas cosas que hace David. ¿Este es de verdad que lo hace cualquiera? Lo puede hacer ya no tu padre, sino hasta tú. ¿Yo lo podría hacer? Bueno, veremos. La idea es muy sencilla. Un dispositivo que llevemos con nosotros todo el rato y que cuando esté encendido sea recibido por un receptor que está vigilando que seguimos en el barco. Si nos caemos al agua y nos alejamos del barco, bien porque se aleje del barco o porque se estropee en el agua o porque simplemente le apaguemos, dejará de llegar la señal al receptor del barco y al cabo de unos segundos sin señal empezará a pitar para alertar a todo el mundo que nos hemos caído. Si lo que ha pasado es que nos hemos quedado sin pilas o se nos ha roto el dispositivo o lo hemos apagado sin querer, este pitido nos dará la oportunidad a nosotros mismos de desconectar el receptor. Que si no lo hacemos en unos segundos, mientras está pitando, un segundo relé cambiará de estado y apagará el motor del barco. Casi exactamente igual que los dispositivos comerciales que se venden. ¿Qué vamos a necesitar? Un mando de radiofrecuencia de 433 MHz. A mí el que más me ha gustado es el mismo que usamos en su día para el molinete del barco, porque es bastante eficiente en energía, lo vamos a poder transformar muy fácilmente y tiene interruptor. Total, 15 euros. Un relé accionado por mando a distancia, 4 euros más o menos. Dos relés con retardo de encendido regulables, 3 euros nos van a costar los dos relés. Un zumbador de 12 voltios, €1,5. Un interruptor, así uno chulo, €1,5. Y unos cablecitos que no sé, 0 euros, 1 euro. Bueno, con eso ya podemos construir uno como los comerciales. El circuito que vamos a montar es como el siguiente. Lo primero, a través del interruptor y a la batería del barco vamos a conectar el relé del mando a distancia. Lo vamos a configurar pulsando 8 veces seguidas el botón para que se olvide de todos los mandos que tuviese programados antes. Lo volvemos a apagar, lo volvemos a encender, pulsamos una sola vez y esperamos a que se apague la luz roja. Una vez que se apague, pulsamos
un botón en nuestro mando para que se memorice este como el mando que va a accionar el relé. En este punto, cada vez que damos el botón, se cierra el relé y cada vez que soltamos, se abre. Muy sencillo. Si abrimos nuestro mando y forzamos a que ese botón esté siempre encendido, ya casi tenemos la primera versión de nuestro sistema. Si encendemos primero nuestro mando con su interruptor y después el relé, mientras estemos cerca en el barco, el relé va a estar accionado. Si conectamos cualquier cosa al normalmente cerrado del relé, en cuanto se aleje el mando, se cerraría el contacto. Pero esto puede ocurrir momentáneamente por muchos factores, interferencias por ejemplo, y no queremos que nuestro sistema pite o se pare a la primera turno. Así que vamos a conectar a esto un relé de retardo. Con esto logramos que una vez se aleje el mando, empiece a contar el tiempo, que regulamos con la ruedecita, en el relé temporizador. Y si en X segundos no ha recibido señal, pues se cerrará su relé y en nuestro caso se activará nuestra alarma sonora, que acabamos de añadir. Hasta aquí ya tenemos la parte de la alerta. Y por sí mismo esto ya es un sistema para avisar al resto que nos hemos caído durante una guardia, por ejemplo. Si le añadimos un segundo relé de retardo, esto nos dará otros X segundos en los que estará pitando sin parar antes de que se accione su relé. Y usemos este segundo relé para cortar el contacto del barco, o para activar el botón de parada, o para activar otro relé más gordo, o incluso un actuador que tire de la palanca de ahogar el motor, como veremos enseguida. Ya está. Con esto tan sencillo ya tenemos las mismas funcionalidades que uno de esos dispositivos de 300 euros, pero habiéndonos gastado unos 25 euros. La instalación ya es un poco dependiente de cada barco. Podemos desinstalarlo en una cajita sencilla o en el interior del barco si solo vamos a querer la parte, por ejemplo, del aviso sonoro, o hacer como he hecho yo e integrar en el panel del motor, dejando el interruptor de conexión y desconexión bien a mano por si se produce un fallo o una situación en lo que quieras activarlo. En mi caso, como mi motor es puramente mecánico, el relé no va a permitir detener el motor directamente, pero sí que servirá para accionar un motor lineal que se encargue de tirar de la palanca de ahogar el motor. Yo lo he hecho adaptando un motor de los que se usan para accionar los seguros de los coches, de los que suben y bajan los seguros, y un interruptor de final de carrera en el tirador actual de mi motor para parar. El motor en cuestión me ha costado menos de 4 euros, así que el sistema sigue siendo muy barato. Llega el momento de probarlo. Ya hemos visto el funcionamiento. Normalmente, para activarlo, encenderemos primero el mando y después el receptor. Si se nos agotan las pilas o apagamos el mando por accidente o adrede para forzar la parada del motor, lo primero que ocurrirá es que se ponga a pitar durante unos 10 segundos, lo que nos da la oportunidad de desconectar el receptor y evitar que se produzca una parada del motor de verdad. Sin embargo, si lo que ha ocurrido es una caída de verdad, y aquí confío tanto en el sistema que voy a probarlo completamente en solitario. Bueno, y ahora viene la buena de verdad. Y como confío ciegamente en este aparato, lo voy a hacer yo aquí completamente en solitario, confiando que el barco va a parar, sin nadie de ayuda. Se está viendo la mano de Marta, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vale, bueno. Sin nadie de ayuda, nadie aquí por si acaso, porque confío ciegamente en el aparato. Y entonces la secuencia es: enciendo el mando, veis que se enciende la luz roja, ¿vale? Enciendo aquí el sistema de parada y ya está. Y ahora, mientras yo esté con él así cómodamente, aquí no va a pasar nada. Vale, pues venga, al agua. Pues, entonces ahora simplemente yo podría estar tan tranquilo, esto estaría funcionando, eso está activo, y si me vuelvo a caer, adiós, muy buena. Se cayó. Vale. Se ha caído. De momento esto sigue en marcha. Acaba de pitar. Pita otra vez. Y se paró el motor. Había que darle ahí el engine stop, ¿no? Ese. No. O este. Ya está. Vale. Pues esta es la distancia. Vamos a ver. Y ahora es cuando David ya no puede más y se ahoga. El motor se ha parado. Y ahora tendría que llegar. Porque vamos a un nudo. Y seguimos yendo a 0,5. Ahí está. Esto igual lo pasamos a cámara rápida, ¿no? Porque hasta que llegue aquí. Que no llega, hombre, que no llega. ¿Tú crees que no llega?
¿no? Pero igual llega hasta lejísimos y ya está. Que no va a llegar, hombre, que no va a llegar, que se ahoga seguro. A ver. Pues está un poco lejos, ¿eh? Joder. Joder. Y por lo menos salvas la vida. Bueno, todo esto que hemos visto tiene una pinta estupenda y es equivalente a los sistemas comerciales que podemos comprar por ahí. Si compráis uno, pues casi mejor que uséis nuestros enlaces de Amazon, que a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros nos van a dar una pequeña comisión. Lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, compráis cualquier cosa en AliExpress usando nuestros enlaces, que los tenéis en la descripción. Pero bueno, es susceptible esto que hemos hecho de algunas mejoras. Lo primero es que vamos a gastar bastantes pilas en el mando y aunque son baratas, pues sería mejor que fuese un poco más eficiente. Según mis cálculos y comprobando el consumo del mando, podemos esperar unas X horas de funcionamiento con el mando tal cual. El valor de X lo pintará Carlos en la pantalla, que cuando hemos grabado esto aún no lo había calculado. La magia del cine. La magia del cine. Para aumentar esa duración podemos hacer un par de mejoras. Lo primero, alimentar el mando con un bloque grande de pilas, por ejemplo, con 8 pilas AA metidas en una caja como esta. Esto nos permitirá hacernos un segundo mando con más duración, más de 100 horas seguidas de funcionamiento que tendremos garantizadas. Y las pilas, por supuesto, pueden ser recargables, aunque todo esto ya abulta un poquito más. Otra gran mejora sería que también pudieses parar el barco cuando navegamos a vela. La idea es que después de los 10 segundos, aparte de parar el motor, meta la rueda entera a una banda a través del piloto automático o similar. Pero todo esto lo vamos a ver en un próximo episodio en el que completaremos nuestro sistema del hombre al agua. Además vamos a ver también cómo hacer esto mismo con la Raspberry Pi y nuestro teléfono móvil para que si nos caemos, con el móvil en el bolsillo o un smartwatch podamos obtener el mismo resultado. Pero ya os digo, esto será para otro episodio, que Carlos ya me ha echado la bronca de que este me ha quedado demasiado largo y todas esas mierdas que él me cuenta. Bueno, yo creo que esto me ha servido para desmitificar algunas soluciones de hombre al agua que hay por ahí y que todos tenemos como grabados en la memoria y que algunos usamos. Diré que lo más importante para librarse de un hombre al agua y lo que realmente funciona es estar amarrado. No caerse fuera del barco es la mejor solución. Si te caes fuera del barco, lo de arrastrar un cabo, pues sinceramente, a partir de 2 nudos con ropa, porque no es lo mismo en traje de baño y probarlo ahí, que probarlo con ropa y con un chaleco salvavidas, no hay Dios que consiga llegar hasta el barco. Es una paliza. Tú que no estás muy en forma. Yo que no estoy muy en forma. Vamos. Los nudos, agregarle nudos al cabo, ayudan a poder quedarte en el sitio. No sé si avanzar, pero puedes morir, en vez de ahogado en solitario, morir arrastrado por el barco también. Creo que la única solución útil para el cabo de remolque es que cuando le sujetases, como hemos visto, tirase del ahogador del motor y al mismo tiempo esa tensión provoque que se pare el motor y entonces sí que vas a tener la oportunidad de mantenerte agarrado hasta que se pare el barco y volver a subir. Sobre todo es por la ropa, o sea, porque arrastras un montón de volumen de mierda. Ahora sí, esto, invertir 25-30 euros en hacer esto, o si tienes dinero comprarte la versión Pro, una maravilla. O sea, funciona, se para el barco. Nosotros hemos hecho la prueba a 2 nudos. Vale, se para el barco, ya habéis visto que me da una pichada madre para llegar hasta el barco. Si ibas a 6 nudos, el barco se parará a medio kilómetro, pero tienes todo el tiempo del mundo para escoger entre nadar medio kilómetro o morir, y estoy convencido que nadarás el medio kilómetro sin problema. Cuando hagamos la segunda parte de este vídeo y ya hagamos que aparte de parar el motor nos valga también funcionando a vela y podamos hacer que meta la rueda entera a un lado y se quede dando vueltas sin arrancada el barco, pues entonces esto va a ser jauja. Pero vamos, yo esto lo voy a llevar ahora siempre que navegue solo puesto, por si acaso, ya sea para salvarme yo o para que no se me estrelle el barco contra el muelle aquí en la bahía de Santander. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Los últimos episodios son de cansarme mucho. En cualquier caso, si os ha gustado, por favor, darnos un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para recibir notificaciones. Tenéis los enlaces y esquemas detallados a cómo
cómo construir todas estas cosas y dónde comprarlo, que mejor si usáis nuestros enlaces para comprarlo, en la descripción del vídeo y en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos dentro de 2 semanas en una nueva aventura de The Low Cost Sailor, que espero que sea menos agotadora que la de esta semana. Tienes que pedirte el doble de stun. Necesito un doble, necesito contratar un doble para las escenas de riesgo. Sin duda, sin duda.